México acaba de quedarse solo. No es una metáfora. No es exageración de titular. Es lo que está pasando ahora mismo mientras tú ves este vídeo. Y la mayoría de la gente ni siquiera lo sabe todavía. Claudia Sheinbaum acaba de tomar una decisión que va a redefinir el futuro de este país durante los próximos 20 años. Y lo hizo en silencio, sin conferencia de prensa dramática, sin discurso histórico, con la frialdad calculada de alguien que cree que tiene razón, o de alguien que no tiene ni idea de lo que acaba de desencadenar. Porque mientras Trump construye lo que él llama el escudo de las Américas, una alianza hemisférica de defensa y control económico que ya tiene a Brasil, Argentina, Perú y Colombia en conversaciones activas, México decidió no entrar. Mejor dicho, Sheinbaum decidió que México no iba a entrar. Y eso lo cambia todo. Antes de explicarte por qué esta decisión es mucho más explosiva de lo que parece, necesito que entiendas algo fundamental sobre cómo funciona el poder en América Latina en este momento. Porque si no entiendes ese contexto, lo que viene después no va a tener sentido completo. Trump no llegó a su segundo mandato con la misma agenda del primero. Eso es un error que mucha gente sigue cometiendo. El Trump del 2025 no es el Trump del 2017. El hombre que regresó a la Casa Blanca llegó con algo que no tenía antes, un plan continental, concreto, con nombres, fechas y consecuencias. Y ese plan tiene un nombre oficial, aunque los medios mainstream casi no lo cubren así: el Marco de Seguridad Hemisférica de las Américas. Un esquema donde Estados Unidos ofrece a sus vecinos del continente protección arancelaria preferente, cooperación militar en fronteras y acceso prioritario a inversión privada norteamericana, a cambio de alineación en 3 áreas específicas. Primero, control conjunto de flujos migratorios. Segundo, exclusión de empresas chinas en infraestructura crítica. Tercero, coordinación en política energética. 3 condiciones. Eso es todo lo que pedía. Brasil dijo que sí casi de inmediato. Lula, que en teoría debería ser el líder de la resistencia progresista latinoamericana, firmó un memorándum de entendimiento en febrero. Argentina de Milei ni siquiera tardó. Ese acuerdo llegó en diciembre pasado. Colombia está en negociaciones avanzadas. Chile envió delegaciones técnicas en marzo. Y México. México dijo que no. Pero aquí viene la primera capa que necesitas entender, porque esto no es tan sencillo como parece. Sheinbaum no dijo que no de cualquier manera. Lo hizo invocando la doctrina de no intervención. Lo hizo con un argumento de soberanía nacional que, sobre el papel, suena impecable. El artículo 89 de la Constitución mexicana, la política exterior basada en los principios de Estrada, la independencia histórica que México ha defendido desde la Guerra Fría. Todo eso es real. Todo eso existe. Y aún así, la pregunta que nadie está haciendo en voz alta es esta: ¿puede México permitirse ese lujo en este momento específico de la historia? Vamos a los números, porque los números no mienten aunque los políticos sí. El 83% de las exportaciones mexicanas van a Estados Unidos. 83%. Si eres colombiano, ese número es del 28%. Si eres brasileño, es del 12%. México no tiene una economía diversificada. México tiene una economía que es, en términos prácticos, un apéndice del mercado norteamericano. Y eso no es un insulto, es una realidad que tardó décadas en construirse con el Telecam primero y el Temec después. Entonces, cuando Trump dice que los países que están fuera del escudo de las Américas van a enfrentar un régimen arancelario diferente, no está hablando en abstracto. Está hablando de que México, el socio comercial número 1 de Estados Unidos desde 2023, podría perder ese estatus preferencial. ¿Cuánto costaría eso? Los economistas del ITAM publicaron un análisis en abril que estimaba un impacto de entre 40,000 y 67,000 millones de dólares anuales en el escenario de aranceles moderados. En el escenario agresivo, hablamos de una contracción del PIB de entre 3 y 5 puntos porcentuales, solo por estar fuera del marco. Eso no es una advertencia. Eso es un número concreto con un nombre concreto y una consecuencia concreta. Pero espera, porque hay algo más en esta historia que es aún más perturbador que los aranceles.
La parte que nadie está contando bien tiene que ver con lo que realmente significa el escudo de las Américas en términos de infraestructura. No es solo un tratado político, no es solo una alianza militar en papel. Hay componentes tangibles, físicos, hay inversión en puertos, en corredores ferroviarios, en redes de fibra óptica segura, en plantas de energía renovable conectadas a la red norteamericana. Todo eso va a los países que firmaron. Y México, que geográficamente es el nexo perfecto entre América del Norte y América Central, que tiene 11,000 kilómetros de costa, que tiene el corredor interoceánico del Istmo de Tehuantepec, que Sheinbaum misma inauguró con fanfarria hace menos de un año, México queda fuera de esa red de inversión. ¿Entiendes lo que eso significa? Significa que el corredor que México construyó para posicionarse como hub logístico del continente podría quedar aislado si los flujos comerciales hemisféricos se reorganizan alrededor del nuevo marco. Aquí alguien podría decir, pero oye, México puede hacer sus propios acuerdos. México puede buscar otros socios. Y sí, técnicamente eso es cierto, pero el timing importa de una manera brutal en geopolítica. Y el timing aquí es terrible. China lleva 3 años intentando profundizar su presencia económica en México. Inversión en parques industriales en Monterrey y Querétaro. Joint ventures con empresas de manufactura, interés activo en el sector automotriz. Y Sheinbaum, en una posición extrañamente incómoda, ha tenido que bailar entre dos mundos. Por un lado, el TEMEC prohíbe explícitamente ciertos tipos de cooperación con economías no de mercado que violen los estándares del acuerdo. Por otro lado, el movimiento que ella lidera tiene una historia ideológica de distancia crítica frente a Washington. Ese baile se acabó. Trump lo acabó. Porque una de las condiciones del escudo de las Américas es precisamente la exclusión de infraestructura china. Y al rechazar el marco, México queda en una posición ambigua. No está con Washington, no está con Pekín, está en el limbo. Y en geopolítica, el limbo no es una posición neutral. El limbo es una posición vulnerable. Ahora bien, seré honesto contigo porque creo que te lo mereces. La decisión de Sheinbaum no es completamente irracional. Hay argumentos reales, serios, de personas inteligentes que justifican esta postura. Y tienes que escucharlos aunque no los compartas, porque si no los entiendes, no entiendes el debate real. El argumento más sólido es este. La soberanía no es negociable en partes. Si México acepta el escudo de las Américas con sus 3 condiciones, en la práctica está delegando decisiones de política migratoria, energética y de inversión a un marco diseñado en Washington. No es una alianza entre iguales. Es una alianza entre un elefante y un ratón que financia la jaula. La historia de México con Estados Unidos está llena de momentos en que esa asimetría se convirtió en sometimiento. La intervención francesa con complicidad norteamericana. La compra de la mesilla. La humillación de la crisis del 82. Y el condicionamiento del FMI. Desde esa perspectiva, decir que no tiene una coherencia histórica que no se puede desestimar con un spreadsheet de exportaciones. Hay algo poderoso en ese argumento, y Sheinbaum lo sabe, y lo usa. El problema es que los principios no pagan la nómina del sector automotriz de Puebla. Y aquí viene el giro que hace esta historia verdaderamente complicada, porque el rechazo de México al escudo de las Américas no llegó en el vacío. Llegó después de una secuencia de fricciones con Washington que llevan meses acumulándose y que juntas cuentan una historia diferente a la narrativa oficial. Enero de este año. Trump impone aranceles del 25% a acero y aluminio mexicano. Sheinbaum responde con dignidad en conferencia de prensa, pero no impone contramedidas. Señal de que quiere mantener el canal abierto. Bien. Febrero. Washington publica en el Registro Federal una lista de empresas mexicanas bajo investigación por supuestos vínculos con fentanilo. 4 de esas empresas tienen contratos con organismos del gobierno federal mexicano. La Cancillería protesta. Nadie en Washington responde. Marzo. El Departamento de Estado emite un advisory de viaje nivel 3 para 6 estados mexicanos, incluyendo Jalisco y partes de la Ciudad de México. La medida tiene un impacto directo en el turismo y en las aseguradoras. Sheinbaum lo califica de exagerado e intervencionista.
tiene razón en el diagnóstico, no tiene respuesta en la solución. Abril. Las negociaciones del TMEC para la revisión de 2026 entran en una fase técnica muy delicada. La delegación norteamericana empieza a vincular las conversaciones arancelarias con la posición de México frente al escudo de las Américas. Esto no es especulación. Hay 3 fuentes independientes, 2 periodistas mexicanos y un think tank de Washington, que reportaron lo mismo en fechas distintas. Y en ese contexto, en ese clima de fricción acumulada, Sheinbaum toma la decisión de rechazar formalmente la invitación al marco hemisférico. ¿Fue una decisión estratégica pensada a largo plazo? ¿O fue una respuesta emocional a meses de humillaciones? Esa pregunta no tiene respuesta pública todavía. Pero importa enormemente porque la diferencia entre una estrategia y una reacción es la diferencia entre un Estado que sabe lo que hace y uno que está improvisando. Hay personas dentro del propio gabinete de Sheinbaum que no están de acuerdo con esta decisión. Eso tampoco es especulación. El secretario de Economía ha dado señales ambiguas en sus últimas declaraciones públicas. El coordinador del Plan México, el programa de reindustrialización, que es el gran proyecto económico del sexenio, depende directamente de inversión extranjera, que en su mayoría sigue siendo norteamericana. Si esa inversión se enfría por las tensiones geopolíticas, el Plan México se convierte en un documento bonito sin financiamiento real. Y eso importa porque el Plan México no es solo una política económica. Es la apuesta existencial del movimiento que Sheinbaum representa. Si falla, no falla solo ella. Falla el proyecto político que lleva 20 años construyéndose en México. Entonces el cálculo real que está haciendo la presidenta es este: apostar a que México puede resistir la presión norteamericana manteniendo la postura soberanista, fortalecer el tejido industrial interno con el Plan México antes de que los aranceles muerdan de verdad, y esperar a que el ciclo político de Trump pase o que el Congreso norteamericano modere las políticas más agresivas. Es un cálculo posible, no es un cálculo descabellado, pero tiene 2 puntos ciegos enormes que, hasta donde puedo ver, nadie en la esfera oficial está discutiendo con honestidad. El primero es la competencia regional. Brasil no esperó, Colombia no esperó. Y mientras México mantiene su postura principista, esos países van a recibir inversión, tecnología y acceso que antes México hubiera capturado por defecto gracias a su proximidad geográfica. La ventaja competitiva de estar al lado de la economía más grande del mundo se erosiona si el marco político convierte esa cercanía en problema en lugar de oportunidad. Ya hay señales concretas de esto. En marzo, Ford anunció que estaba reconsiderando la ampliación de su planta en Cuautitlán Izcalli. En abril, un consorcio de semiconductores con capital norteamericano y asiático eligió a Monterrey como sede secundaria, pero escogió a Bogotá como sede principal. Hace 18 meses, esa decisión hubiera sido al revés. El segundo punto ciego es el tiempo. La ventana para que México negocie condiciones razonables de entrada al escudo de las Américas, si eventualmente decide hacerlo, se cierra con cada mes que pasa. Los acuerdos que Brasil firmó en febrero son más favorables que los que Colombia está negociando ahora en mayo. La lógica es simple. Los primeros en entrar tienen más poder de negociación. Los últimos en entrar aceptan lo que hay. Si México termina entrando en 2026 o 2027, cuando la revisión del TMEC ya esté comprometida y la inversión ya se haya reorientado parcialmente, va a entrar en condiciones mucho peores que si hubiera negociado ahora. Eso no es un argumento para rendirse ante Washington. Es un argumento para negociar con inteligencia en lugar de rechazar con principios que suenan bien en Twitter pero que no detienen la desindustrialización. Hay un precedente histórico que aquí viene perfecto y que ilustra este dilema mejor que cualquier análisis económico. En 1947, cuando Estados Unidos lanzó el Plan Marshall para la reconstrucción de Europa, la Unión Soviética rechazó la ayuda y presionó a sus países satélite para que hicieran lo mismo. El argumento soviético era el mismo que usa Sheinbaum hoy: soberanía, independencia, rechazo al condicionamiento político implícito en la ayuda económica. ¿Y qué pasó? Los países que aceptaron el Plan Marshall, Francia, Alemania Occidental, Italia, el Benelux,
tardaron una generación en convertirse en economías modernas con clase media amplia. Los que rechazaron, Polonia, Checoslovaquia, Rumania, tardaron 4 décadas más. Y cuando finalmente se incorporaron al mercado occidental en 1989, lo hicieron en condiciones de debilidad absoluta, sin poder de negociación, aceptando los términos de instituciones que ellos no habían diseñado. El paralelismo no es perfecto. México no es Polonia. Washington no es Moscú. El escudo de las Américas no es el Plan Marshall. Pero la lógica estructural de las grandes potencias ofreciendo marcos de integración con condiciones políticas implícitas y los países medianos decidiendo si entran o no, esa lógica es exactamente la misma. Y la pregunta que ese precedente histórico plantea es incómoda pero necesaria. ¿Cuándo el principio de soberanía se convierte en el lujo que termina pagando la gente más vulnerable de un país? Porque los aranceles no los va a pagar Sheinbaum. Los va a pagar el trabajador de la maquiladora de Ciudad Juárez, el empleado de la armadora de Guanajuato, el agricultor de Sonora que exporta aguacate. Esa gente no vota por principios de política exterior. Vota por si hay trabajo o no hay trabajo. Y ahí está la tensión real. No es entre México y Estados Unidos. Es entre la coherencia ideológica de un movimiento político y el bienestar material de las personas que ese movimiento dice representar. Hay otro ángulo en esta historia que me parece fundamental y que los análisis convencionales ignoran casi por completo. La posición de México no existe en el vacío hemisférico. Existe en un continente donde Venezuela, Nicaragua y Cuba llevan años construyendo una narrativa de resistencia antiimperialista que en la práctica ha significado pobreza, represión y emigración masiva para sus ciudadanos. Sheinbaum no está en esa categoría. Sería injusto e inexacto ponerla ahí. Pero hay un riesgo real de que la retórica soberanista, si no va acompañada de resultados económicos tangibles, derive hacia ese espacio retórico donde el orgullo nacional sustituye al desarrollo concreto. México lleva demasiado tiempo siendo el país que tiene todo para ser grande y que de alguna manera siempre encuentra la forma de no serlo del todo. La geografía perfecta, los recursos naturales, el capital humano, la ubicación frente al mercado más grande del planeta. Y sin embargo, en el índice de desarrollo humano, México está en el puesto 77, debajo de Kazajistán, debajo de Serbia. Eso no es culpa de Trump. Eso no es culpa del imperialismo yanqui. Eso es décadas de decisiones internas, de corrupción sistémica, de captura del Estado por intereses particulares. Y la pregunta legítima que hay que hacerse es si rechazar el escudo de las Américas agrava o mejora esa situación estructural. La respuesta honesta es que agrava, al menos en el corto plazo. Pero el corto plazo tiene un nombre, tiene millones de nombres. Son las personas que van a vivir los próximos 5 años en México, que no son una abstracción, que van al mercado y ven los precios, que mandan a sus hijos a escuelas públicas, que pagan el gas y la electricidad. Volvamos a lo que está pasando ahora mismo, porque hay desarrollos muy recientes que cambian la textura del análisis. La semana pasada, el canciller de Brasil, Mauro Vieira, dio una entrevista a El País en la que dijo, literalmente, que el marco hemisférico estaba funcionando mejor de lo esperado y que los primeros flujos de inversión ya eran visibles. Brasil recibió compromisos de inversión privada norteamericana por 23,000 millones de dólares en el primer trimestre, un aumento del 34% frente al mismo periodo del año anterior. ¿Cuánto recibió México en ese mismo periodo? Los datos del Banco de México publicados la semana pasada muestran una caída del 18% en la inversión extranjera directa, el primer trimestre más débil desde 2019. Esos dos datos juntos no prueban causalidad directa. La economía es compleja y hay muchos factores, pero la correlación temporal es suficientemente clara como para que no sea cómodo ignorarla. Y mientras eso pasa, la narrativa oficial en México sigue siendo que la soberanía está intacta y que el país está bien posicionado, lo cual es exactamente lo que te esperarías escuchar.
No porque sean mentirosos, sino porque los gobiernos en todo el mundo tienen un incentivo estructural para minimizar los costos de sus propias decisiones y maximizar los beneficios simbólicos. La pregunta que te deberías hacer no es si Sheinbaum tiene razón en sus principios, puede tenerla. La pregunta es si el precio de esos principios es razonable y si las personas que van a pagarlo fueron consultadas. En democracia, se supone que las decisiones de política exterior de este calibre tienen algún grado de debate público. En México, esta decisión se tomó sin debate parlamentario significativo, sin consulta ciudadana, sin que ningún medio masivo planteara la disyuntiva de forma clara antes de que se tomara la decisión. Eso también es un problema. Independientemente de si la decisión fue correcta o incorrecta. Ahora bien, ¿qué viene ahora? ¿Cuáles son los escenarios reales hacia adelante? Hay básicamente tres caminos. El primero es el escenario de resistencia exitosa. México mantiene su postura. La economía absorbe el golpe arancelario mejor de lo esperado gracias a la diversificación que el Plan México empieza a generar, y en 2 o 3 años el país está en una posición de negociación más fuerte, porque demostró que podía sobrevivir sin el marco hemisférico. Trump sale de la Casa Blanca en 2029. Y el siguiente gobierno norteamericano llega con una agenda menos coercitiva. Este escenario requiere que el Plan México funcione mucho mejor y más rápido de lo que muestran los datos actuales. Es posible, pero requeriría una ejecución gubernamental de una calidad que México no ha demostrado históricamente. El segundo escenario es la negociación tardía. Después de un año de presión económica, México vuelve a la mesa de negociaciones con el escudo de las Américas. Esta vez en condiciones peores, porque el poder de negociación se erosionó. Acepta condiciones más duras en migración y energía de las que hubiera aceptado en enero. Sheinbaum lo presenta como una victoria de la diplomacia activa. Nadie sabe exactamente qué se cedió. La vida sigue. Este es, estadísticamente, el escenario más probable porque es el que corresponde al comportamiento histórico de la mayoría de los países en situaciones similares. El tercero es el escenario de fractura. La tensión con Washington escala más allá del punto en que la revisión del TMEC puede manejarse con parches técnicos. Los aranceles se convierten en permanentes. La inversión cae de forma sostenida. El Plan México no genera el empleo que prometía. La presión política interna sobre Sheinbaum aumenta de forma visible. Y en ese contexto de debilidad interna, México termina aceptando condiciones aún peores que en el escenario 2, pero ahora desde una posición de casi colapso económico parcial. Este escenario es el menos probable, pero no es cero. Y si ocurre, el daño para México dura décadas. Lo que une los tres escenarios es una cosa: México pagará un precio por esta decisión. La variable es solo cuánto y quién absorbe más. Y eso me lleva al final de lo que quería contarte. Porque hay algo que me parece más importante que el debate sobre si Sheinbaum tomó la decisión correcta o no. Hay algo más fundamental que está expuesto en esta historia, y es esto. México llega a este momento de decisión crítica sin el colchón institucional que necesitaría para sostener una postura de independencia real. La soberanía no es solo una declaración, es una capacidad. Es tener las reservas fiscales, el músculo industrial, la diversificación exportadora, la cohesión social y la legitimidad institucional que te permiten decirle que no a la potencia más grande del mundo sin que ese no te destruya económicamente. México tiene algunas de esas cosas en grados variables. No las tiene todas. No las tiene con la solidez necesaria. Y eso no es culpa de Sheinbaum. Eso es el resultado de décadas de decisiones acumuladas, de corrupción estructural, de una economía que nunca terminó de industrializarse profundamente, de una clase política que durante generaciones prefirió el rentismo a la productividad. Pero la persona que está ahora en Los Pinos, en Palacio Nacional, que es la que tiene que manejar las consecuencias de todo eso, tomó una decisión que exige una capacidad de resistencia que el Estado mexicano no tiene completamente consolidada. Eso es lo que hace que este momento sea tan tenso. No es solo un desacuerdo diplomático con Washington, es una apuesta existencial hecha con recursos que quizás no alcanzan para sostenerla. ¿Tiene razón Sheinbaum en sus principios? Sí, en muchos sentidos.
¿Tiene el poder real para sostener esos principios sin que los paguen los más vulnerables? Esa es la pregunta que nadie quiere responder con honestidad. La historia de América Latina está llena de líderes que tuvieron razón en los principios y perdieron en la realidad. Y está llena de líderes que sacrificaron los principios y ganaron en lo inmediato, pero perdieron la dignidad de sus países a largo plazo. No hay fórmula perfecta, no hay respuesta limpia. Lo que sí hay es la obligación de mirar esto sin el filtro del equipo al que perteneces políticamente. Porque si defiendes esta decisión solo porque Sheinbaum es de tu lado ideológico, y si la atacas solo porque es de otro lado, estás haciendo exactamente lo que los políticos quieren que hagas. Estás dejando que el debate sobre el futuro de tu país sea capturado por la lógica de la trinchera. Y México ahora mismo no puede permitirse eso. La pregunta con la que quiero dejarte no es si Sheinbaum tiene razón o no. Es esta. ¿Qué tipo de país quiere ser México? ¿Y está tomando las decisiones que hacen posible ser ese país? ¿O está tomando las decisiones que hacen posible el discurso sobre ser ese país? Porque a veces esas dos cosas son muy diferentes. Y la distancia entre ellas se mide en empleos, en salarios, en escuelas, en hospitales, en los años de vida de gente real que nunca va a aparecer en ninguna conferencia de prensa. Eso es lo que está en juego. No la relación con Trump, no el escudo de las Américas, el país real, el que existe más allá de los símbolos. Y ese país merece un debate a la altura de lo que está enfrentando.